Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 1 de diciembre, ya es el mes, pues un mes ya bonito, porque es un mes donde la familia se reúne, donde la familia se junta, la familia está presente. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dañanara, buenas noches. Ya. Y es un mes bonito, y pues a partir de ahora, pues ya más quedan 3 semanas para terminar las clases, ¿sale? Y ya estamos ya de vacaciones. En teoría se acaba todo el 18 de diciembre, ¿eh? Entonces, vamos a echarle ganas el último periodo para ver cómo terminamos, ¿sale? Hoy tenemos, hasta ahorita hay 16 en el chat, ya hay 17, ¿sale? Entonces vamos a empezar el día de hoy, porque sí está bastante amplio la clase de hoy. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Está amplia la clase y fueron varios temas los que se van a ver el día de hoy, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, pues déjenme ver acá para ponerle. Bueno, pues la clase del día de hoy trató con referencia al clima, lo que he estado tratando esta semana de Aprende en Casa y sus factores. La verdad sí estuvo muy, muy interesante lo que trataron esta semana. E incluso no vamos a poder ver todo, porque también la clase del día viernes, un maestro, bueno, dos maestros hablaron con respecto a los vientos, los huracanes, pero ya no podíamos ver todo esto en este día, ya sería mucho. O sea, las clases sí fueron diferentes y nada más vamos a abarcar lo de dos clases, ¿sale? Que fueron importantes, las dos que se vieron, que tienen que ver con el clima, las dos. Esto viene en su libro en la página número 77. Viene una tabla donde vienen los elementos y los factores del clima. Una maestra se abarcó toda la clase y lo hizo muy bien. Esa maestra, pues mi respeto, siempre que sale esa profesora en sus explicaciones, explicó los elementos del clima y los factores del clima. Y en su libro viene una tabla en la página 77 donde vienen todos estos. Esos vienen ahí en su libro. Y después la maestra sacó esta tabla que está más completa que la que viene en su libro. Los dividió en los elementos y los factores. Los elementos los dividió en termodinámicos, que es temperatura, presión y vientos; acuosos, que tienen que ver con humedad, nubosidad y precipitación; y los factores los dividió en dos, la maestra, en astronómicos y en geográficos. En astronómicos, que tiene que ver con la forma de la Tierra y los movimientos de rotación y traslación; y los geográficos, que tiene que ver con la latitud, el relieve, las corrientes marinas, la vegetación y la altitud. A esto sí pueden sacarle una foto, porque sí es importante que le saquen una foto a esta tabla que la maestra mostró en su trabajo, ¿sale? Bueno, sáquenle una foto, por favor, para que ya lo tengan. Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, sáquenle una foto o así rápido, una captura de pantalla, dicen ustedes. ¿Sale? ¿Ya tienen su captura de pantalla? Ponme acá. Ok, me está poniendo Brigitte que ya. Dayanara que ya. Stephanie ya la capturó. Vivian ya. Yolet ya. Fernanda ya. Jennifer ya. Paulina ya. Giovanni ya. El Huawei Media, no sé quién sea ya. Y el Z Blade tampoco sé que sea ya. Y Giovanni Benítez Pérez también. Yasmin ya, Sebastián Alexis ya, Samantha Mena ya. Entonces, esto es importante, esta tabla, muy, muy importante, y ya que bueno que ya la tiene. Después, pues ya empezó a hablar de los elementos termodinámicos. Primero habló acerca de la temperatura, que pues es la cantidad de energía calórica acumulada en el aire.
Entonces, esto tiene que ver con la temperatura. Varía dependiendo de la inclinación del eje terrestre. Y hay 5 franjas térmicas que son, ya las habíamos visto la clase pasada. Entonces, va a haber algunas que les va a dar más el sol. Esto lo vimos en la clase pasada, pero también tiene que ver con el clima. Esto incluso va a venir en varias partes. Va a haber partes de la Tierra que reciben una mayor cantidad de luz solar, que es esta, la que está cercana al Ecuador, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esta zona recibe más luz solar, se le conoce como la zona cálida. Después está la zona templada, que está en esta parte de acá y en esta parte. Y después están las dos zonas frías, ¿vale? Son las zonas que hay, que determinan también la temperatura de la Tierra y también determinan las estaciones del año. Son importantes esta temperatura. Si nada más tuviéramos la Tierra, no tuviera montañas ni tantos mares, pues a lo mejor serían esas las temperaturas que habría, y ya, dependiendo en qué parte de la latitud estuviera, sería el clima que hubiera, pero vamos a ver cómo puede cambiar eso también. Este es un elemento del clima, pero no es total. Otra cosa que también sacó la maestra, sacó varias diapositivas, yo las fui resumiendo, que tiene que ver con la temperatura, varía con la latitud. A mayor latitud, menor temperatura. Y a menor latitud, mayor temperatura, que es lo que está diciendo aquí la maestra. Que en esta parte de acá está el Ecuador. Esta parte de acá tiene más calor. Conforme se va alejando del Ecuador, la temperatura va disminuyendo hasta llegar a los polos, donde la temperatura es más baja. Entonces, entre más se aleje del Ecuador, la temperatura va a ser menor. México está en una parte media, entonces por eso tiene, ahorita vamos a ver los climas que tiene México, pero sí es importante que sepan que entre más se aleje del Ecuador, la temperatura va a ir disminuyendo. Entre más se acerca al Ecuador, la temperatura va a ir aumentando. También otra cosa que tiene que ver con la temperatura es la continentalidad. ¿Qué es la continentalidad? Me voy a adelantar un poquito para explicarles esto. La continentalidad tiene que ver con el territorio. Por ejemplo, en esta parte de México, que lo vamos a ver más adelante, pero es muy seca. ¿Por qué? Porque aquí está el Golfo de México y el Océano Pacífico, y como está muy lejos a veces el mar de esta parte de acá, por eso también es muy seco. O sea, si la tierra está muy alejada del mar, pues el clima se presta para ser más seco. Y en esta parte que está más cercana a los mares, pues el clima recibe una mayor cantidad de humedad y tiene un clima diferente. Entonces también eso determina el clima, ¿sale? Eso es importante. También nos habló acerca de que la escala más usada para medir la temperatura es la escala de grados Celsius, y que fue inventada por un señor que se llama Anders Celsius. En su libro también viene una parte que también está importante sobre cómo se miden las temperaturas y, bueno, no solo las temperaturas, sino otras cosas. Por ejemplo, en su libro, en la página ahorita estamos viendo el libro, en la página número 75, viene cómo se mide la temperatura. Aquí viene temperatura, es la cantidad de calor que hay en el aire, se mide con un termómetro y se mide en grados Celsius. Después vamos a ver cómo se mide también la precipitación, la caída de lluvia. Se mide en milímetros, y el instrumento que lo mide se llama pluviómetro. Después viene la presión atmosférica, que es el peso del aire, y se mide con un barómetro. Esto viene en su libro, en la página 75. El movimiento del aire, pues, la dirección se mide con una veleta. La humedad se mide con un instrumento que se llama higómetro, y la nubosidad, pues, bueno, esta se ve como, permítame tantito. Porque creo que alguien sin querer está escribiendo. Ya. Entonces esas son esto viene en su libro en la página 75 también.
¿sale? Que también es lo que explicó el profesor. Nos regresamos acá. Después nos habló de la presión atmosférica, que tiene que ver con el peso del aire en una unidad de superficie. La presión atmosférica depende de la latitud y la altitud. Por ejemplo, aquí en México tenemos una altitud porque tenemos muchas regiones de nuestro país que están a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, cuando vienen algunos futbolistas aquí a jugar, incluso hasta los mismos mexicanos, cuando se van a Europa, cuando se va, por ejemplo, el Chucky Lozano, cuando se va Raúl Jiménez a Estados Unidos, les cuesta ya trabajo volver a jugar aquí en el Estadio Azteca porque estamos a más de 2,000 metros y a veces por eso hay cambios de cómo juegan en Europa a cómo juegan en México, porque ya no están acostumbrados también a la altitud que tiene nuestro país. Entonces eso también cambia su forma de jugar. La persona que investigó esto de cómo medir la presión atmosférica se llama Evangelista Torricelli. Fue un físico italiano y fue el que vio cómo se podía medir la presión atmosférica, ¿sale? Esa es otra cosa. Otro factor importante, otro elemento es el viento. El viento también también determina el clima, se mueve en forma vertical. Y la maestra señaló 3 leyes del viento. Si el viento sopla áreas de mayor presión, de mayor presión hacia las demás, o sea, el viento va soplando y va a jalar a los que tienen menor presión. Otra cosa importante del viento ya lo habíamos hablado en clases pasadas, lo del efecto Coriolis, que las corrientes en un hemisferio, o sea, la mitad del hemisferio norte, la mitad de la Tierra, van hacia un lado y en el hemisferio sur van hacia otro lado. Eso ya lo habíamos visto en la otra clase. Y que también la velocidad del viento, que entre menor presión, el viento tiene mayor velocidad. Eso también es importante porque, por ejemplo, en México, en esta parte de acá, pues como está a nivel del mar, pues el viento es más destructivo en esta parte de acá, o en esta parte de acá puede ser más destructivo, y en esta parte de acá menor. ¿Por qué? Porque las montañas también hacen que choquen los vientos, que se destruyan los huracanes, las tormentas, y sí va a haber afectaciones en esta parte, pero no a la cantidad como lo reciben estas zonas, porque al estar al nivel del mar, pues el viento sopla más fuerte y tiene mayor poder destructivo el viento. Bueno, ese es otro factor. Otro elemento, perdón. Después del viento, ya vienen otros que ya es la humedad. La humedad, pues, está presente en todo momento, incluso aquí en donde estamos, pues hay humedad, si no, pues nos sentiría también nuestro cuerpo mucha transpiración. El agua es uno de los componentes principales. Hola, hija. Puede existir puede estar en gas, como líquido, como sólido. El agua, pues aquí, pues dependiendo del clima que estemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este momento, pues el agua puede estar en forma de gas, que a lo mejor no lo percibimos, pero también está cuando se está evaporando. Y como líquido, pues el agua cuando la bebemos. Y en sólido, pues en forma de hielo, a lo mejor nada más que nuestro refri lo tenemos en forma de hielo, pero hay otras regiones de nuestro planeta que son regiones frías y se encuentran nada más de esa manera. ¿Y cómo se encuentra la humedad en la atmósfera? Pues depende de la temperatura. Al estar en una temperatura templada, nosotros pues tenemos una humedad que sí es perceptible, pero no por ejemplo, no hay lluvia, o en estos momentos no hay lluvia, hay muy poca lluvia, o no tanta lluvia. Y también tenemos, bueno, también eso depende de cómo se va a encontrar el agua en cualquier lugar. ¿Sale? Seguimos.
Las nubes, pues eso ya lo habíamos visto en las otras clases. Cuando la humedad pues supera el punto, bueno, se va a condensar en las nubes, va a evaporar, se va a concentrarse en la atmósfera, y pues ya cuando se junta una cantidad suficiente, se da la condensación, o sea, se forman las nubes, y esas nubes pueden caer en forma de lluvia. Eso ya lo habíamos visto la clase pasada, ¿no? Incluso vimos esto de cómo se llaman las nubes, el tipo de nubes que hay. Eso ya lo vimos la clase pasada. Después, pues ya viene la precipitación, que ya es cuando llueve. Se presentan las pequeñas gotitas de agua, se agrupan, se forman gratas grandes, y ya las nubes ya no pueden sostener esa cantidad de gotas de agua, y por eso se tiene que dar la precipitación, se tiene que llover. Entonces ya empieza la lluvia. La lluvia se clasifica en convectiva, es la que tenemos más común. Tenemos lluvias cortas y abundantes, pero que no duran mucho tiempo. Entonces, este tipo de lluvias pues son las que más se dan, que llueve a lo mejor media hora, una hora. También en esta zona donde vivimos, bueno, dejo acá por si le quieren tomar una foto de las precipitaciones. Y ya después, bueno, mientras están tomando la foto, ahí les voy explicando. Después se dan las orográficas, que las nubes chocan con las montañas. Eso también se da mucho acá, tenemos muchos cerros. Incluso ustedes cuando se asoman los de esta zona, pues ven que en los cerros se forman las nubes y se ve si va a llover. Entonces, cuando esas nubes chocan con las montañas, pues originan que haya lluvia. Entonces, ese tipo de lluvias también se dan en esta zona. Y las ciclónicas, pues afortunadamente no se dan acá, se dan más en las regiones de los mares. Se originan en centros de baja presión por el choque de masas de aire frío y caliente. Entonces chocan estas masas de agua, masas de aire, chocan y se originan estas lluvias. Al chocar las masas de aire frío y caliente, originan que se formen los ciclones, principalmente en las zonas donde hay playa, y a veces llegan a afectar algunas partes de donde hay tierra. Ok. Me regreso acá. Me dicen que la vuelva a poner. Ya la puse. ¿Sale? Entonces tómenle ahí la foto. Entonces, esas son las precipitaciones, que la precipitación se da por lluvia. ¿Sale? Ya está eso. Bueno, ya la cambiamos. Y ya después, pues nos hablaron de los factores geográficos. Primero es la latitud, que acuérdense que la latitud se mide del Ecuador hacia los polos, ¿sale? Hay latitud norte y latitud sur, ¿ok? Entonces, pues esto también tiene que ver con la cantidad de sol, que es lo mismo que ya había explicado antes, que va a recibir la Tierra. Entonces, a mayor latitud, por ejemplo, la latitud de 90 grados, pues casi no recibe luz solar y es una zona más fría. Y en esta latitud, en el Ecuador, cercana al Ecuador, pues tiene una mayor cantidad de luz solar. Eso también determina qué cantidad va a recibir de luz solar, y también puede determinar el clima. ¿Vale? Otra cosa que tiene que ver con el clima es el relieve, o sea, las montañas. Aquí, por ejemplo, ya les expliqué que al chocar las nubes con las montañas, pues van a ayudar también a que también se choque con el aire, y las nubes también choquen y van a condensarse las nubes en ese momento y van a generar las precipitaciones. Entonces, los cerros pues son buenos porque también permiten que caiga lluvias aquí en las regiones donde nosotros vivimos. Ahora, bueno, antes de que me avance, entonces en las regiones donde hay cerros, las regiones montañosas van a tener también
muchas posibilidades de que haya lluvia al chocar con las nubes, ¿sale? Otra cosa que también deben de ver, que las regiones que están lejos del mar, pues no, ya lo había explicado, tienen un clima seco. Ya no llegan las masas de aire del mar, o sea, ya están muy alejadas, ya chocaron con otras montañas antes y ya no permitieron que en esa zona caigan lluvias. Entonces van perdiendo la humedad y ya no se forman las nubes, pero ya no tienen agua, ya no llegan a tener una gran cantidad de condensación y por eso casi no llueve en esas zonas, ¿sale? Entonces, entre más alejados estén del mar, más distancia haya, más posibilidades tiene de ser una región muy seca. La maestra en las imágenes que puso, pone aquí un ejemplo de China, que China está a veces muy alejado del mar en esta zona de acá y por eso tiene pocas lluvias, tiene desiertos muy grandes. Las corrientes marinas pues también ayudan a que las masas de agua se desplacen y ayudan a que también recorran grandes distancias y ayudan también a las personas. Hace muchos años, cuando llegaron, por ejemplo, Cristóbal Colón y otros navegantes, estuvieron explorando el mundo, pues las corrientes marinas también les ayudaron a que pudieran llegar sus grandes barcos y recorrer esas grandes distancias que recorrieron desde Europa al continente americano y a otros continentes, también en Oceanía, o sea, en África, o sea, las corrientes marinas también les ayudaron a desplazar esa gran cantidad de riquezas y gran cantidad de cosas que van a comerciar o van a saquear de otros territorios y lo van a ver en historia. Entonces, las corrientes marinas también facilitaron el desplazamiento de no solamente de personas, sino que también desplazan una gran cantidad de masas de agua y también determinan el clima de algunos lugares. Eso también lo vimos otras clases. Esto también ya se los explicaba, que la altitud también va a determinar el clima. Al aumentar la altitud, la temperatura disminuye. Por ejemplo, si ustedes van a una montaña, entre más alto, por ejemplo, si van al Popocatépetl o si van al Iztaccíhuatl, o sea, la mujer dormida, pues entre más van subiendo, pues más frío va haciendo. Contrario a lo que pensarían de que pues van acercándose más al sol y debería de hacer más calor, no. Entre más se acerquen, entre más suban, más frío va a ser, entre más alto sea el lugar, más frío va a ser, ¿sale? Entonces, eso es importante que lo sepan. Y también la presión atmosférica, pues también va a ser diferente. Entre más alto sea un lugar, más trabajo va a costar también respirar. Incluso, por ejemplo, les decía de fútbol, en un país donde los países, bueno, donde en Argentina, bueno, más bien a los argentinos, paraguayos, no les gusta jugar contra Bolivia porque Bolivia, la ciudad de La Paz, es la capital más alta del mundo, bueno, una de las capitales más altas de un país, y es una ventaja que tienen los bolivianos cuando juegan en su país. Juegan en La Paz, es un lugar muy alto y les cuesta mucho trabajo a los venezolanos, argentinos, paraguayos, uruguayos jugar ahí. Están intentando cambiar por medio de la FIFA, que ya no los dejen jugar ahí, pero no lo han logrado. Entonces, pues van a sufrir ahí a estos países, a Bolivia, en La Paz, es un lugar donde cuesta mucho trabajo jugar. Y aquí en México también es un país que está más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Antes les costaba más a los países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, venir a México y les costaba mucho trabajo jugar y que sentían que se ahogaban, pero ahora es al revés. Ellos llegan 8 días antes, se aclimatan a la región y como tenemos muchos jugadores que juegan en Europa, pues vienen a jugar aquí a México y ya no juegan al mismo nivel porque ya no están acostumbrados a la altitud, ¿sale? A veces por eso dicen, ¿y cómo jugaba el Chicharito de una forma y ahorita ya no juega igual? ¿O por qué Jiménez jugaba así y ya no juega igual? Pues porque les cuesta trabajo también el Tecatito Corona. Todos esos futbolistas juegan en Europa, ya cuando vienen a jugar a México, pues ya les cuesta trabajo jugar porque ya están acostumbrados a la altitud de los países europeos donde están jugando.
Bueno, esa es una parte. Hasta aquí no hay dudas. Pónganme aquí en el chat si hay dudas o no hay dudas. Pónganme aquí en el chat si quedó entendida esta parte. Abril dice que no, Bogar no, Jimmy dice que no. No hay dudas. Jennifer no, Yolette no, Vivian Kimberly no, Giovanni Minero no, Michelle Hernández no, Yasmin no, Samantha no, Javier Ramírez no, Dañanara no, Jiménez Pérez no, Abril no. Bueno, entonces eso fue la primera parte. Entonces esto tuvo que ver con los factores y los elementos del clima. Todo eso determina que sea el clima así. Bueno, ya que no hay dudas, vamos en esta segunda parte. Ahora, con respecto a los climas, hubo un señor que se llamó Vladimir Köppen. Se dice Köppen. Yo pensé que decía Köppen o Köppen como las tiendas Coppel, pero no, es Köppen. Entonces, esta persona inventó una forma de cómo se puede estudiar el clima, cómo se podía ubicar el clima. Él investigó, él hizo una investigación, hizo una clasificación de cómo esto sí quiero que lo apunten en su libreta o le tomen una foto. Esta persona, Vladimir Köppen, que es un ruso alemán, fue un climatólogo, geógrafo, meteorólogo. Hizo su primera versión de esta clasificación, después tuvo unas modificaciones, pero le sirvió también para que puedan, para que sepamos qué clima o cómo clasificar los climas. Ya la están, pónganla aquí, hijos. Ajá. No sé si alguien tiene una duda. Bueno, voy checando aquí. Ya me están poniendo que ya le sacaron una foto o ya. O sea, le dice que ya le sacaron foto o ya lo copiaron, ¿verdad? Entonces, este señor inventó la clasificación. Ahora, la clasificación de los climas. Es muy importante lo que hizo este señor. Esto sí, póngale mucho ojo. ¿Cómo le hizo para clasificar los climas? Primero se basó en la temperatura, o sea, en los grados centígrados que tenía un lugar. Después en la precipitación, o sea, la cantidad de agua que caía en un lugar. O sea, primero fue la temperatura. Luego, la lluvia. Y por último, la vegetación, o sea, qué plantas había ahí. Estas tres cosas sirven para determinar el clima. Primero, la temperatura, o sea, los grados que tiene un lugar. Segunda, la cantidad de lluvia. Y tercero, la vegetación. Entonces, si les pregunta a alguien alguna vez cómo se determinan los climas, bueno, un señor que se llama Vladimir Köppen, un alemán, los clasificó primero por temperatura, luego precipitación y luego la vegetación. Esas tres cosas son importantes para saber, esta base, por ejemplo, Paulina pregunta que, bueno, que esto puede ser, no te preocupes de la clase, si nos da tiempo. Ya ahora nos va a dar un poquito más de tiempo. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Entonces se basa en temperatura, precipitación y vegetación. Póngala ahí, ojo, 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 ojo. Eso es muy importante. ¿Sale? Cómo se determina el clima de un lugar. Y después voy a ponerles un video de cómo se determina el clima. ¿Sale? Un video pequeñito. Divide los climas del mundo. Bueno, a ver, les voy a poner el video y me dicen si se oye o no se oye aquí en el chat, ¿sale? Divide los climas del mundo por su temperatura en 5 grupos principales, identificados con una letra en mayúscula. A se refiere a climas tropicales. B, climas secos. C, climas templados. D, climas fríos. E, climas polares. Y por 5 regímenes de lluvia, designados con letras minúsculas. F, indica lluvias todo el año. W, lluvias en... A ver, primero entonces, la primera parte es esta, antes de que avancemos. Entonces, Köppen los calificó en 5 tipos de climas. A, eso también póngale mucho ojo, porque también todas estas son preguntas de examen.
El A es clima tropical. A, tropical. A mayúscula. B, seco. Esto también viene en su libro en la página 80. C, templado. D, frío. Y E, polar. Entonces, Köppen usó 5 climas para clasificar todos los 5 letras para clasificar los 5 climas que van del A, B, C, D y E. A, tropical. B, seco. C, templado. D, frío. Y E, polar. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. Si pueden sacarle una foto a esto, sáquenle una foto. Está en su libro en la página número 80. Ahí está. Entonces, eso es muy importante. Eso viene en su libro. Bueno, ya lo tienen en su libro. ¿Sale? Ahora, después, primero utilizó esas letras. Después me regreso aquí al video. Y por 5. Y después va a utilizar unas letras minúsculas después de la letra principal para ponerles, aquí tiene que ver con la lluvia. O sea, ahora ya vamos a ver que las letras minúsculas son lluvias. La F es lluvia todo el año, la W lluvias en verano, la S lluvias en invierno, las M lluvias de monzón y las X lluvias escasas todo el año. Entonces, las letras minúsculas van a determinar qué cantidad llueve, ¿sale? Eso sí, si pueden sacarle una foto. Ajá. Así ahorita estamos viendo esto, Bogar, cómo se determina el clima, ¿sale? Entonces, primero, vamos acá, me regreso acá. Entonces, aquí, por ejemplo, una duda de su compañero Bogar es cómo se mide el clima, pues también de los grados centígrados. Acuérdate que ya lo vimos en la diapositiva pasada. ¿Cómo se mide el clima? Por temperatura, después por la cantidad de lluvia y después por las plantas que tiene. Eso es lo que determina el clima, ¿sale? Es una duda de su compañero. Ahora, entonces aquí vemos cómo los climas que tienen una letra minúscula tienen que ver con la cantidad de lluvia que hay en esos lugares. Voy a apurarle para que... Bueno, aquí está. Regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. F indica lluvias todo el año. W, lluvias en verano. S, lluvias en invierno. M, lluvias de monzón. Y X, lluvias escasas Por ejemplo, la X pues es como de ser. todo el año. Los climas A, C y D se dividen en subgrupos dependiendo del régimen de lluvia que presentan. Por ejemplo, El grupo A, tropicales, posee un clima húmedo. se divide en AF, AM y AW. el grupo C, templados, se caracteriza por tener muy bien definidas las 4 estaciones. Se divide en CF, clima templado con lluvias todo el año. CW, clima templado con lluvias en verano. Y CS, clima templado con lluvias en invierno. el grupo D, fríos. Presenta temperaturas bajas. Se divide en DW, clima frío con lluvias en verano. DF, clima frío con lluvias todo el año. Inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos. Bueno, ya de lo que acaban de ver es que el clima tropical, el A, el clima templado, el C, y el clima frío, el D, utilizan solamente las letras minúsculas para referirse a ellos, o sea que tienen que ver con la cantidad de lluvia que reciben. Si hay lluvia, o sea, puede ser un poco seco, o con bastantes lluvias, pero tienen muchas lluvias, ¿sale? Y México, otra cosa que se me olvide, México el único clima que no tiene es el clima D, ¿sale? Póngalo ahí en su libreta. Esa también es pregunta de examen. México no tiene el clima D, o sea, el clima frío. México tiene todos los demás climas, el A, el B, el C y el E. El E lo tiene en las montañas, en donde tenemos volcanes muy altos que tienen nieve, aunque casi ya no tenga nieve, pero tenemos ese clima, el polar de alta montaña. Entonces, México tiene clima A, clima B, clima C y clima E. No tenemos el clima D, ¿sale? Eso sí, pónganlo en su libreta. Es muy, muy importante, ¿sale? El que no tenemos es el D, ¿sale? El D no tenemos.
Todos los demás lo tenemos. El E está en los volcanes, es el polar de alta montaña, ¿sale? Pónganlo ahí. Perfecto, lo deben de saber siempre. ¿Vale? Seguimos. Los climas secos, B, y polares. A ver, antes de esto, DF. Clima frío con lluvias todo el año. Inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos. Los climas y el clima seco, o sea, los climas B, llevan una letra, una B y una letra mayúscula. La letra mayúscula, la S o la W, significan que ahí se basaron para clasificarlo, primero en su temperatura y segundo es la tipo de flora que hay, ¿sale? Vamos a ver la vegetación secos, que hay. B, y polares, E, tienen una precipitación menor a los 200 milímetros anuales y no poseen un periodo de lluvias definido. Por este motivo, son una excepción. Se componen de 2 letras mayúsculas. La primera indica el grupo climático, la segunda, el tipo de vegetación. Entonces, las mayúsculas, por eso tienen mayúsculas. Si van ahí a su libro, en la página 80 van a ver que tienen mayúsculas. Ahí se basaron en la vegetación que tiene en ese lugar, ¿sale? Aquí el B, el seco, BW y BS, y los climas polares, por eso utilizan las mayúsculas, o sea, es ET, EBEF, ¿sale? O el otro es BS y BW, eso también lo deben de saber, ¿sale? Y ya es todo, ya nos vamos a quedar ahí para que ya, para que se vean un ratito. Pues prendan su cámara tantito, niños. Entonces, para que se vean. Vayan poniendo presente. Entonces, aquí en el chat, para que sepa quiénes estuvieron. Porque hubo unos 2 más que ya estaban, pero ya no se quedaron. ¿Sale? Pongan presente, hijos. Pues, eso fue lo que vimos del clima. Ya saben cómo se determina el clima. Ya vieron qué es, cómo se da, se determina. ¿Y por qué tiene esas letritas raras? ¿Quién le puso esas letritas raras? Un señor que se llama Vladimir Keppen, ¿no? Y que esas letritas significan primero, acuérdense, primero temperatura, segundo lluvias, bueno, puede ser ya, si es la primera es A, B, C, D, E, son las temperaturas. Segunda letra puede ser o primero el tipo de lluvias que tiene o el clima, ¿sale? Más bien la flora que tiene, las plantas que hay, porque en algunos lugares no llueve, ¿sale? Entonces ya pusieron todos ahí su asistencia, ¿sale? Pues nada más prendieron la cámara 11 y los demás no la prendieron, ¿eh? Pues síganse portando bien, sigan haciendo sus tareas, sigan haciendo sus actividades. Ajá. ¿Dónde está el árbol de Bogart? Ya no lo veo. Ya lo vi, el que se gasta como 1000 de luz. Entonces, ok, pues sigan haciendo sus trabajos y haciendo sus actividades, ¿eh? Sigan echándole ganas. Y la próxima clase explicamos otro poquito lo del clima. Seguimos explicando lo del clima, ¿sale? Pues pórtense bien, saludos a sus papás y nos vemos la próxima semana. Manden tareas, ¿eh? No se me pierdan. Hay que echarle ganas las últimas 3 semanas. Bonito fin. Bueno, no es bonito fin. Sigan echando ganas a sus tareas, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Adiós. Saludos a sus papás, a sus hermanos también. Adiós a todos.